además de profesor universitario, filósofo, Santa Palabra, una recopilación de cartas escritas por el doctor José Gregorio Hernández en la época. Es un relato íntimo, pues además que tiene en sus inicios una importante biografía, referencias de la vida de nuestro beato José Gregorio Hernández, donde tenemos una mirada más completa, no solo su trabajo como beato, sino también como estudiante de filosofía, más personal, el tema del baile en su momento, su trabajo y su aporte a la medicina en Venezuela, entre otras tantas aristas que tiene la vida de este insigne venezolano. Muy buenos días, profesor, bienvenido a Primera Página, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sí, efectivamente este libro tiene la particularidad de que ayuda a que la gente vea y escuche a José Gregorio Hernández. Digo vea porque evidentemente a medida que va leyendo las cartas, son cartas muy personales y están organizadas cronológicamente desde el año 1888 hasta 1917. A medida que se van leyendo las cartas, uno puede imaginarse al personaje en sus distintas facetas y también escucharlo, porque al ser cartas tan íntimas, realmente son como confesiones, Sí. muchas de ellas. Y esa inquietud, ese atrevimiento también, ¿no?, de usted en publicar esta visión tan íntima, porque como usted mencionaba, son cartas personales a sus amigos. ¿Qué le motivó a publicar un libro, pues donde se revele parte de esa vida tan íntima, de tantos detalles, ¿no? Porque él comentaba de todo, de cómo le iba en sus viajes, también sus preocupaciones sobre la situación en nuestro país, porque además vivió un tiempo bastante convulso, no solo la peste, sino también problemas políticos, sociales importantes en la Venezuela de la época. José Gregorio Hernández es probablemente el personaje más conocido y casi accidentalmente por referencias de un amigo escritor, al dar con sus cartas me di cuenta de que también es un personaje muy desconocido. Muy Sí. desconocido en el sentido de él como ser humano. Encontré que sus cartas, que fueron publicadas casi todas en 1968 por la Universidad Central de Venezuela, en un libro de más de 1000 páginas que son sus obras completas, donde están recogidos también sus trabajos científicos, encontré que esas cartas realmente revelaban mucho acerca de su carácter, de su personalidad, y me pareció que si se lograban recoger en un libro de más fácil divulgación y acceso, podía ser de interés para la gente, sobre todo porque ayuda a comprender a una persona que, además de haber hecho todo lo que hizo y que al momento de su muerte le valió la aclamación por parte de la gente de médico de los pobres, prácticamente un santo para la gente desde el primer momento, fue también un prócer civil, un personaje Sí. de una gran importancia para la vida pública del país desde el punto de vista de su desarrollo no solo como científico investigador, sino también como escritor, como poeta. De hecho, me gusta mucho como en el libro refiere pues esos detalles, incluso cuando la muerte, ¿no? Lo que usted menciona, no solo lo llevaron pues de su casa a la iglesia y de la iglesia al cementerio, ¿no? Sino que también los estudiantes, porque era profesor universitario, pues todo un líder, una eminencia científica, además de un docente extraordinario, los alumnos clamaron porque también se le velara en la UCB, una universidad que además en ese momento pues la habían cerrado. Es decir, él luchó contra una serie de eventos políticos, situaciones complejas, situaciones de salud complejas, y el amor de la gente, de los estudiantes, de sus familiares, de los médicos y del pueblo venezolano, ¿no? Bueno, ese es un dato muy importante. La Universidad Central de Venezuela tenía 7 años cerrada cuando él murió. En el gobierno, en el alto gobierno del país había mucha gente también de la universidad, había colegas de José Gregorio Hernández, también médicos, docentes, pero además de eso, desde el momento en que murió, se empezó a generar entre la multitud que fue llenando todas las calles de La Pastora, empezó a surgir el rumor de que José Gregorio Hernández lo iban a enterrar y que no podía ser que no lo llevaran a la universidad. La gente de la universidad que estaba dentro de esa multitud también empezó, digamos, a hacer como una agitación, a insistir en que José Gregorio Hernández debía ser llevado a la universidad, a rendirle honores allí.
y fue tanta la presión que tarde en la noche, estamos hablando del año 1919, que una decisión de gobierno se tomara tan tarde en la noche también indica que Claro. fue producto de una presión. Se publicó un decreto oficial de la Presidencia de la República indicando que debido a sus méritos se abría el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, aquí en la esquina de San Francisco, donde está ahora los Palacios de las Academias y ahora Sí. Biblioteca Nacional. Allí, que está por cierto la sede también de la sede de las academias, allí se abrió ese espacio para que se le rindiera tributo. Y una multitud muy grande que clamaba porque se lo entregaran. La gente decía que José Gregorio era suyo, hay testimonios de eso, la gente gritaba José Gregorio es nuestro, hasta que por fin salió de allí y a pesar de que esos funerales de José Gregorio Hernández públicos empezaron a las 10 de la mañana, que él llegó al cementerio a las 9 de la noche, porque era muy grande la concentración de personas, fue difícil que esa multitud avanzara, y eso, una de las cosas que demuestra es que efectivamente era una figura pública más allá, como decía, del simple hecho de haber sido un médico investigador y de haber sido una persona dedicada a proteger, a cuidar, a ayudar en general a la gente y sobre todo a los más Conmueve y da escalofrío cuando uno lee el libro, pues, y se siente, ¿no? En esos relatos decían que la prensa de la época, pues, se quedaba hasta corta de lo que se sentía, de la cantidad de personas que iban cuando falleció el doctor José Gregorio Hernández y que además de que no se decretara quizá un luto oficial dentro del país, pues toda la ciudad, la mayoría de los comercios cerraron. Hubo un silencio en toda la ciudad de Caracas cuando partió el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, por eso es que desde el principio, como decía, se tuvo la percepción y el sentimiento de que era un personaje santo. Ahora, su vida personal como médico, como sanitarista, que también lo fue, como una persona interesada, entregada al servicio público y al servicio a los demás, marcó esa percepción. Ahí creo que influyeron dos cosas de modo muy fuerte. La primera es que él intentó efectivamente ser sacerdote, lo intentó en 2 ocasiones, podría decirse que en 3 ocasiones, porque aquí en Caracas, en el Seminario Metropolitano, también intentó formarse para ser sacerdote, no lo logró. Él para hacer eso había renunciado a todas sus posiciones públicas, que ya era una persona consagrada, y eso también generó mucha polémica. Entonces, cuando él regresa finalmente a Venezuela, después de su segundo intento en Italia, que no puede seguir por enfermedad, tenía tuberculosis, Sí. eso fue una afección que le impidió seguir adelante, él se concentró más todavía en el ejercicio de su profesión. Y él tenía otro elemento que debe haber influido en eso, ya tenía esa aura de ser un hombre místico, con una gran vocación cristiana. Además, él se formó de tal manera en las escuelas de medicina más avanzadas, en Francia, también intentó estar en Alemania, y él tenía una gran capacidad para examinar, para detectar en el entorno de las personas qué podía estar pasando que las afectaran. Se ocupaba y se interesaba por su situación personal, como lo he dicho en muchas ocasiones, hay testimonios de eso, les ponía la mano encima, trataba de averiguar qué pasaba con ellos, trataba de también ayudarlos desde el punto de vista psicológico. Y en un porcentaje importante de los casos él lograba realmente curar a las personas. Entonces las personas lo veían como un ángel protector, sobre todo las personas de bajos recursos. Vamos a seguir hablando del regreso, pues, de la figura del doctor José Gregorio Hernández, nuestro beato, en todas las facetas que describe este libro, esta compilación de cartas y notas personales, íntimas, que nos denotan, pues, la figura que ya para la época era obviamente de gran trascendencia, una figura pública importante en nuestro país, tenía crítica social, hizo grandes aportes a la medicina científica en Venezuela y sobre todo ese ejemplo del servicio, de ayudar a los demás. Al regreso de la pausa, también sus preguntas, etiqueta Primera Página, no se aparte. Libro Santa Palabra, una compilación de notas, de cartas íntimas del beato José Gregorio Hernández. Estamos hablando un repaso, ¿no?, de su vida. Más allá de su carácter de beato, pues su trabajo médico-científico en Venezuela, un doctor que realizó aportes a nuestra medicina, pero que además no se desligaba
de esa parte humana, de esa parte espiritual, en una época pues donde además había un debate, ¿no? Por un lado Rangel con la filosofía positivista y él estaba con la filosofía creacionista. Así es. Bueno, yo considero muy importante esa faceta de José Gregorio Hernández, porque si uno piensa en las personas de principios del siglo XX en Venezuela, con tantas dificultades, tan apegada, aferrada a su fe, a la esperanza de que Dios las protegía, de que al final siempre podía haber una salida para sus males, podía resultar muy difícil, muy duro que los médicos, personas en quienes tenían Claro. tanta confianza, a quienes admiraban tanto, fuesen personas que rechazaran la fe o que consideraran que se apegaban a supersticiones, etc. Entonces, encontrarse una persona como José Gregorio Hernández, que era un médico de tanto nivel como otros, incluso de más nivel en muchos casos, que además compartía la fe con las personas, seguramente ayudaba muchísimo porque primero las personas reconocían en un personaje público formado, importante, reconocían una relación también importante con la fe y además eso facilitaba seguramente la comunicación entre él y estas personas necesitadas porque no las condenaba, no las cuestionaba en ese sentido. Sin Además que era un embargo, filósofo, decía, no sí, se le puede quitar a la gente el alma. así es, y es Que un está allí en comentario el importante. Él dice en la introducción a un libro importantísimo para él, que publicó en 1912, titulado Elementos de Filosofía, él dice que el alma venezolana es muy dada a la filosofía y que si se eliminara la filosofía, le estarían arrancando, él dice así, un pedazo del alma a la gente. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción de que la gente tenía una gran sensibilidad, una gran curiosidad por las cosas de la vida y que las cosas de la vida no se explicaban solamente por lo que estaba a la vista. Entonces él consideraba, y lo llegó a decir, que la filosofía, la ciencia, la religión no solo no estaban desvinculadas, sino que en una persona como él eran una sola cosa. Y de hecho él lo dice, si a mí me dijeran, me hablaran de la contradicción entre ser un científico, además de avanzada, ser un religioso, yo diría que todo es uno. En esa idea de que todo es uno, también se refleja su forma de ejercer la medicina, la convicción de que tiene que trabajar con el aspecto propiamente emocional, psicológico y alentar a las personas. De hecho, uno de los trabajos que él llegó a realizar ya para doctorarse como médico es un trabajo acerca de cómo distinguir la locura aparente de la locura real, lo cual revela el interés que él tenía también por los complejos procesos mentales. Le interesaba mucho el asunto de la psicología, porque sí, de la procuraba el psicología bienestar profunda, general sí. del paciente. Eso ¿no? le interesaba. Una le mirada interesaba, completa. Le interesaba la psicología, le interesaba el aspecto propiamente emocional de las personas. Sin embargo, él es un científico muy serio, es un médico formado en una escuela muy exigente. Y Que funda en la UCB además escuelas importantes. él ayudó a modernizarla junto con el propio Racetti, junto con Santos Aníbal Domicho y otros médicos. Él es, como lo digo hace poco aquí, una médica. Él es el fundador de la medicina experimental en Venezuela, funda las cátedras de no solamente medicina experimental, sino que da grandes avances en bacteriología, publica un libro sobre eso. Y algo muy importante es que en ningún momento él considera que hay una contradicción entre esas cosas. Sin embargo, él en lo personal, que es lo que está en sus cartas, es una persona que puede ser muy crítica, efectivamente, sí, a quien le preocupa mucho lo atrasado que él encuentra al país cuando se va de Caracas a ejercer la medicina en los Andes. Sí le preocupa que la gente tienda a creer en supersticiones. Le parece que eso efectivamente conspira contra la posibilidad de que la gente se desarrolle y pueda realmente curarse, pero es algo que en lo privado para él tiene mucho que ver con sus inquietudes intelectuales, con su preocupación real por cultivarse mejor, y es una de las razones por las que siempre piensa en ir a Europa, porque siente que, y lo dice en una de sus cartas, sí, el buen médico es el que en realidad logra curar a sus enfermos y él siente que si no viaja a formarse mejor, él no va a poder curar realmente a los enfermos. Y curar para él es también ayudar a tener paz, ayudar a pensar mejor sobre las cosas, y entonces él, en vez de condenar
confrontar a la gente porque sea supersticiosa, porque tenga algunas creencias con las que no esté de acuerdo. Él va a tratar es de ayudarlas a que se vean a sí mismas de otra manera, a que se piensen de otra forma. Y me llama la atención que tan solo tenía 26 años cuando en este viaje a París trae insumos para el hospital doctor José María Vargas, es decir, un joven, pero con una visión muy adelantada para su edad, una visión médica, científica, como usted lo mencionaba, además integral, ¿no? Un intelectual de la época, crítico de la medicina, que se le brindara pues a todo el pueblo venezolano la mejor atención médica. Bueno, una de las cartas, esa es una buena observación, una de las cartas que recogimos aquí en este libro es una carta que él le dirige al propio Juan Vicente Gómez, en la que le dice que en todos los países del continente se están haciendo adelantos muy importantes en la medicina. Él piensa que hay que hacer lo posible por que Venezuela tenga esos mismos desarrollos y le dice que si eso está pasando en todo el continente, él no puede permitir, le dice a Gómez, le dice, usted no puede permitir que se lleve otro la gloria de traer esos avances al país. Digo esto porque hay una faceta de José Gregorio Hernández interesante y es justamente su relación con la política, que lo has mencionado. Él es muy crítico del estado de cosas, de la situación política en el país. En sus cartas se nota, a veces de manera explícita, aunque no diga nombres, es muy duro con los políticos y al mismo tiempo tiene la clara conciencia de que aquí no va a haber otra forma de que él pueda realizar un proyecto como ese si no es logrando que sea una misión oficial. Y de hecho él viaja a formarse en Francia con una misión de Estado que justamente está relacionada con la inauguración del Hospital Vargas, que era un proyecto ya aprobado y en marcha. Y él trae los insumos para que el Hospital Vargas tenga un área de experimentación de microscopía importante de bacteriología y va a lograr que se instale aquí y de hecho él muere en el Hospital Vargas porque está muy cerca de su casa, pero de la Pastora. Una cosa paradójica, son las paradojas de la vida. Al parecer murió antes de llegar al hospital o murió en el momento llegando al hospital. Y hay una cosa interesante, que en ese hospital que él ayudó a formar va a morir y quien lo atiende es, bueno, ellos no eran enemigos para nada, pero es su rival ideológico, intelectual, que es Luis Racetti, con quien tuvo la famosa polémica, porque Racetti quiso que la Academia de Medicina de Venezuela y en general los médicos venezolanos declararan todos que eran positivistas, que creían en el evolucionismo, y se esperaba que José Gregorio Hernández se pronunciara sobre eso. Bueno, y él tuvo una posición muy clara, él no quiso participar en los debates en el seno de la academia, pero sí envió una esquela en la que él dice, bueno, que él es creacionista. Y dice algo interesante, él dice que él considera que no se debe intervenir cada médico individualmente tiene que decidir si es una cosa u otra. Y eso habla mucho de una forma de pensar muy libre. Una forma de pensar libre, un intelectual de su época, médico, científico, con una visión pues muy amplia, ¿no? Y que además influyó mucho en la medicina en nuestro país, porque muchas veces separan, ¿no?, lo científico de la fe. Y él es un hombre que une ambas cosas, la ciencia con la fe, e incluso pues marca parte de la historia de nuestros médicos en Venezuela, médicos que creen en la ciencia, pero que también uno encuentra hoy por hoy en todos los hospitales y clínicas de nuestro país una imagen del doctor, del beato José Gregorio Hernández, porque nuestros médicos en su gran mayoría pues creen en esta fe y le tienen devoción tanto por su trabajo impecable y su aporte a la medicina en nuestro país, así como por también esa visión, ¿no?, de ayudar, de aportar y de servir. Profesor Carlos, es momento de despedir este segmento. Agradecemos su presencia acá en Primera Página. Lamentablemente, pues se nos acaba el tiempo, una conversación muy interesante y acá tienen este libro, bueno, que de verdad se los recomiendo en referencia a esa vida íntima de nuestro beato José Gregorio Hernández, que se puede expresar en sus cartas, además que usted hace una compilación muy interesante, pues también tiene una introducción en lo que fue su vida. Es una referencia biográfica y luego en parte autobiográfica, dadas estas cartas personalísimas del doctor, donde se puede ver su visión. Aquí la tienen, Santa Palabra,
¿dónde lo pueden encontrar ya para despedirnos? Bueno, en muchas librerías de Caracas, igual la gente puede escribir a las redes de la editorial Dávar, que es @editorialdávar. Sin ningún problema pueden escribirme también para buscar información y facilitar eso al 0424-123-4488. Con mucho gusto atenderé. Ok, bueno, muchas gracias por estar con nosotras. A ustedes también, gracias por estar en sintonía. No se aparten, al regreso seguiremos en esta cobertura.